Hacer lo correcto, parte 1. Las psicólogos sociales nos empujaron a hacer lo correcto. Pero, ¿era lo correcto para quién o quiénes? Seguimos en el Reino Unido. Ante una representación del Parlamento, la doctora Zenobia Stora, psicóloga clínica senior especializada en niños, en enero de 2022 advertía de la inutilidad y las consecuencias nefastas del uso indiscriminado de las pruebas COVID y otras medidas, entre la juventud y la infancia. He estado trabajando con jóvenes durante los últimos 2 años y he visto un fuerte aumento en las condiciones de salud mental como resultado de medidas como las pruebas. Estas medidas obsesivas de control de infecciones están causando niveles preocupantes de comportamiento altamente ansioso. Mantienen y amplifican los mensajes de miedo, exacerbados aún más cuando los niños están rodeados de adultos, sus padres o maestros, que también los prueban constantemente. Es absolutamente extraordinario que una sociedad trate a sus jóvenes de una manera tan abusiva, que tire por la borda décadas de conocimiento sobre el desarrollo normal del niño sin haber considerado los factores de riesgo. 1 de cada 6 jóvenes ahora cumple con los criterios de diagnóstico para al menos un trastorno de salud mental, pero aún hay tiempo para disminuir e incluso revertir el impacto psicológico a largo plazo que esto está teniendo en nuestros niños. Se debe priorizar a los niños y adolescentes. Las pruebas masivas, como las cubiertas faciales, deben enviarse a la papelera de políticas, de una vez por todas. Lo que se requiere de inmediato es un regreso a la normalidad para todos los niños y todos los entornos escolares y extraescolares. Hoy tenemos más pruebas en contra del disparate que han sido y son las medidas COVID tomadas con el respaldo de la mayor difusión de pseudociencia que haya vivido la humanidad. Hacer lo correcto, parte 2. Uno de los asesores del gobierno del Reino Unido durante los años COVID. Mark Woolhouse, catedrático de inmunología en Edimburgo, miembro de la Academia Británica de Ciencias Médicas, ha escrito sobre sus vivencias durante estos 2 años de pandemia, The Year the World Went Mad, el año en que el mundo se volvió loco. Para este científico, tras evaluar sus consecuencias, ha expresado de forma clara su valoración: la política de los confinamientos traicionó a los más débiles, arrasó la economía y dañó a niños y jóvenes. Los siguientes son fragmentos de una entrevista a este asesor del gobierno inglés, que se publicó en el suplemento del diario El Mundo, Las Ideas. Pregunta. Sostiene que los confinamientos fueron moralmente erróneos y también ineficaces. Respuesta. Lo fueron. Además, en Reino Unido, y supongo que no será distinto en España o Estados Unidos, los datos confirman que las áreas más pobres fueron las que más han sufrido. Hicimos daño a los más jóvenes, no protegimos adecuadamente a quienes más lo necesitaban, no pusimos el foco en ellos, y no acabamos con el virus, porque era imposible. De paso, hicimos un daño terrible al tejido económico. Pregunta. Tratamos a todos igual, a los menores de 15 años y los mayores de 75, que tenían 10.000 veces más posibilidades de morir que los jóvenes. Respuesta. No fue igualitario, las generaciones más jóvenes han pagado un precio muy duro para proteger a la minoría más vulnerable. La mayor parte de las muertes se dieron en un 20% de la población. Sería fácil argumentar que confinar a todo el mundo estaba justificado si, y solo si, el confinamiento hubiera solucionado el problema. Esa fue la primera impresión. Nos encerraríamos durante 3 meses y problema resuelto. Pero no existía ninguna posibilidad. Era imposible. La infección estaba demasiado extendida. Todo el trabajo científico demostraba que los confinamientos, con suerte, aplazarían el problema. Pero en cuanto levantásemos el encierro, el virus regresaría. La gente aceptó a los confinamientos con unas expectativas falsas. No podían solucionar el problema. Pregunta. ¿Los científicos han estado a la altura? Respuesta. Los comités asesores, yo mismo he formado parte de 2, estaban generalmente conformados por especialistas en medicina clínica y salud pública. El sistema de asesoramiento estaba enfocado a la idea de salvar vidas sin importar el coste. Los confinamientos nunca fueron la mejor forma de lograrlo, incluso fueron contraproducentes,
pero el principio de salvar vidas costara lo que costara explica, al menos en parte, lo que sucedió. En el seno de la comunidad científica hubo algunas discusiones, algunas personas no estaban de acuerdo, pero el debate se cortó de raíz muy pronto, y la gente que propuso alternativa fue acallada, con lo que los políticos creyeron que no había alternativa. Pregunta. ¿No la había? Respuesta. Cuando el virus llegó a los grupos de riesgo, y particularmente en el primer confinamiento, durante la primera ola, la mayoría de las infecciones mortales tuvieron lugar, y necesito recalcar esto, durante el confinamiento, no antes o después, durante. El foco y los recursos no deberían haberse puesto en la comunidad general o en los colegios. Habría que haber actuado con mucha más precisión y recursos en hospitales y residencias. Pregunta. En cuanto a las residencias, las cerramos y nos sentamos a esperar. Respuesta. Fuimos lentos a la hora de subrayar los riesgos para las residencias. Mucha gente no estaba dispuesta a admitir que el mayor riesgo lo corrían los más frágiles, los ancianos, los enfermos. Querían cerrarlo todo y a todos y necesitan justificarlo. Por eso dijeron que todo el mundo estaba en riesgo. Pero no era verdad. Nunca hubo evidencias para respaldar esa idea. Dijeron que todo el mundo estaba en peligro y ya nadie pensó en las residencias o los hospitales. Pregunta. Los niños pagaron un precio enorme. Respuesta. Hablamos de vidas desperdiciadas o dañadas por cómo se hicieron las cosas, y de nuevo, una y otra vez, podría justificarse si el primer confinamiento hubiera acabado con el virus. Solo fueron 3 meses. Pero incluso cuando la gente vio que el virus no se iba, cuando descubrió lo que los epidemiólogos sabíamos desde el principio, mantuvimos unas medidas que perjudicaban a los niños y a los jóvenes, a los estudiantes, a pesar de que no necesitaban esa protección.